Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna entre el impacto que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución con un horizonte claro. ¿Cuál es su público a atender? Es esas familias atrapadas por un cáncer, enfermedad catastrófica, como se sabe, costosísima enfrentarla, muy agresiva, pero hay estos espíritus, estas almas buenas, de cristianísima formación, personas con ancho ánimo de ayudar al prójimo, al más carenciado del prójimo. Y lo hacen a través de esta institución que usted debe poner su caridad en las manos de esas personalidades. Gente sin ánimo de lucro, libres de advertencias. Así que apoye ese patronato que todo su esfuerzo va dirigido a esa comunidad de familias afectadas por el cáncer. Muy difícil luchar en condición de pobreza con esa enfermedad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo. Apoyen. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Entonces, vamos a darle inicio al programa con algunos detalles de la, diríamos, la situación de los productos que vendemos y que compramos, esos commodities, los más, diríamos, los más necesarios. Cuando hablamos del petróleo, señores, eso es palabras mayores, pero el petróleo está en 61,74, precio que se ha mantenido por mucho tiempo y es un precio manejable para estas economías que están, que no tenemos petróleo, que necesitamos importarlo, y más con las experiencias pasadas que hemos tenido acá. Digo, también así como ha subido, también ha bajado. Recuerdo el petróleo bajó a 35 dólares, o a 30, no recuerdo, porque hace 20 años, claro. En el 2000 yo creo que el petróleo estuvo como a 34 dólares en tiempo del 2000-2004, pero luego de aquella crisis, eso se fue, de la crisis del 2008, eso se montó en 140 y pico de dólares, un barril. Luego fue bajando, se mantuvo un tiempo por los 80 y ahora tiene un tiempo ya largo, entre los 60
y los 70, pero más parado en los 60, diríamos. Y ahí se ha mantenido en esa decena, la decena baja de los 60. Entonces, nos manejamos con ese petróleo, está muy bien. El cacao me preocupa, $6,281 la tonelada, ha bajado, se puede decir, casi un 50% de aquel precio histórico, sobreprecio, no hay duda, que era imposible que se pudiera mantener un precio así, pero fue un precio tope que llegó bien alto, pero ha comenzado a descender y está ya en $6,281 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El azúcar, 16.78. Va bien. El café, 381,45. Ese es el café tipo arábica, que es un café, como se dice, de inconfundible aroma o de inconfundible encanto de su aroma. Ese café arábico, principalmente el café dominicano, que gusta tanto, es un café muy bueno también. Nuestro suave, excelente el café arábico. 381,45, ese es el precio por quintal. Ese es un precio bueno también para el café, indiscutiblemente. Entonces, el oro, que sigue siendo un referente importante en esta economía, porque ya está Barrigol ahí, pero no queremos a Golcué ni a más. Yo soy de los que no quiero más oro. Que me siembre en este país cuando nosotros sembremos República Dominicana y nuestra capacidad agrícola esté agotada y ya no se puede hacer más. Entonces, vamos al oro. Porque ya llegamos, como se dice, al fin de los tiempos nuestros en esta isla, que ya habrá que salir huyendo, como se dice, tal vez Elon Musk nos coloca por Marte, por allá en uno de esos cohetes. Pero yo lo que quiero ver, mis tierras, mis feracísimas tierras sureñas y noroestanas, y por qué no las del este, porque el este también se piensa que ahí nada más caña y hierba para ganado, y no es verdad. Hay áreas muy buenas por ahí en el Ceibo, áreas agrícolas, y se coloca muchísimo cacao en Pedro Sánchez. Y Atomayor es una zona muy productora también de frutas, de los cítricos, la passion fruit, la passion, ¿cómo se llama? La chinola, que es la passion fruit. Es decir, que este país todavía tiene demasiados recursos inexplotados y métodos también, prácticas de cultivo, prácticas de manejo, principalmente fitotécnicas y prácticas mecánicas para los trabajos, el riego, las fumigaciones, etcétera. Hay 80.000 opciones más, hasta los drones y todo aquello. Es decir, nosotros tenemos un campo amplio que es mejor que el oro, que se llama nuestra agricultura y nuestra pecuaria. Vamos a estar claros, pero ese es desde mi óptica como agrónomo de Manuel Fermín. Aquí hay gente que piensa en el inmediatismo, de que bueno, vamos a aprovechar el precio del oro, pero vaya a sacarlo. A ver si es fácil sacar el oro. Yo lo que saco fácil es un quintal de batata del suelo. Eso sí lo saco yo fácil. Pero sacar el oro tengo que remover muchos cimientos, rocas, tengo que remover una estructura del suelo y además la microfauna que también está en el suelo, que ayuda a esa estructura física, físico-química de ese suelo. Vamos a estar claros que así que se hace el país. Entonces, el oro, la onza, 3.984,40. Es decir, estamos ya cerca de los $4.000 una onza. Quiere decir esto que el precio ha subido 10 veces a cuando se firmó el contrato con Barrigol. Que hay que decir lo siguiente también, porque hay que acordar cosas
que se quieren muchas veces ocultar y otras veces también se olvidan o se hacen olvidar. Y es que esa Barrigol no vino ahí por el aire, que primero estuvo una empresa que se llamaba Placerdón, que fue favorecida, parece una especie de William Casno de Nuevo Cuño, y se le entregó la Rosario, ese pasivo de la Rosario, se le entregó, parece gratuitamente, nadie supo. Ahora tenemos voceros autorizados en el gobierno, incluso hay un vocero ahí que era el jurídico. Cuando se le otorgó a Placerdón, en forma, quién sabe, de amiguetes o en forma muy espontánea tal vez, se le entregó a Placerdón esos derechos de mina de Rosario. El señor jurídico de esa época debe dar explicaciones tal vez de cómo llegó eso a favor de Placerdón, que luego cedió su contrato ¿a quién? A Pueblo Viejo, a Barrigol. ¿Ustedes creen que Placerdón cedió eso en forma gratuita? ¿O que consiguió también eso en forma gratuita? Yo quisiera saber de eso. Qué pena que hombre como Belaquito Mainardi, que en paz descanse Velázquez. Ay, aquel Velázquez que siempre escudriñaba muchísimas dolencias de la patria, porque esas son de las dolencias que hay. Es decir, Placerdón, quién sabe qué ave, qué plumaje tiene esa empresa. Vino y se quedó con la Rosario y negoció a Barrigol, con Barrigol. Qué coincidencia, ¿eh? Pero nadie se quiere acordar de esas cosas, porque, repito, se hacen a redes, se olvidan a redes, o se hacen olvidar también, porque le ponen muchísima neblina para que la gente se turbe. Bueno, entonces, más tenemos el Banco Central también. El banco anunció que la inflación, vamos a ver si tengo algo del Banco Central aquí, porque el banco siempre tiene noticias interesantes para el público dominicano. Vamos a ver, la inflación interanual fue de 3.76% en septiembre de este año. Esos son datos muy interesantes porque vamos a ver cuántos meses tiene el Banco Central. Debe tener más de 12 meses, se estima. 29 meses, oiga eso, dentro del rango meta de 4 más o menos 1% anual es la inflación del país. 3.76 en septiembre del 2025. 29 meses dentro del rango meta. Eso es un logro del Banco Central, indiscutiblemente, pero como hemos dicho tantas veces aquí, no es nada mal plátano. Y a la yuca o a la batata o al arroz o al pollo o a la leche, etcétera, etcétera, que se pondera, si no son miles de artículos que hay que ponderar, entonces lo de la canasta es tan cara, indiscutiblemente. Y hay baja producción, entonces tiene que estar más caro, porque esa es la pura verdad del sector agropecuario. Gracias a los productores nacionales que son tan eficientes y diríamos, tan entregados a la causa de producir para este país y para el mundo. Bueno, entonces, eso es lo que hay de la inflación. El banco destaca esos 29 meses dentro del rango meta que ha sido alcanzado, y eso es un logro del Banco Central indiscutiblemente, que ha tenido ese manejo de la economía. Bueno,
hay un detalle que yo quería también hacer ver acá, porque hay detalles importantes que a veces pasan inadvertidos. Hay unas imágenes que yo le envié a mi amigo Eric, y tal vez Eric me puede complacer, con unas vistas. Miren eso. ¿A qué se le parece eso? ¿Verdad que eso se parece a Odebrecht? Ustedes, amabilísimos televidentes que son conscientes de que en el país vimos esos trabajos. Ustedes ven al fondo el arco de la Plaza de la Bandera y ahí lo elevado. Miren el arco allá. Esa es una vista excelente de ese paso a desnivel que acaba de hacer el gobierno. Excelente obra y yo felicito al gobierno dominicano que por lo menos tomó la decisión no de hacerla a ellos, porque el gobierno no tiene capacidad para hacer eso. Lamentablemente, cuando estaba ahí el señor ministro de Obras Públicas, porque ya con Eduardo es distinto, porque Eduardo es un hombre experimentado y además un hombre serio y tiene un equipo para trabajar con seriedad y con capacidad. Eduardo Estrella, hay que decir esa verdad. Pero el anterior ministro es un ministro ineficaz, inepto, sin experiencia y más dado al gasto y a la corrupción en la gestión que estuvo en Obras Públicas. Vamos a estar claros. Y eso no se ha auditado. Que hay que auditar a esa gente y además declaró sus bienes al salir de su cargo. Uno no sabe nada porque la Cámara de Cuentas no indaga nada de esas cosas. Pero bien, déjame la imagen otra vez, Eric, hazme el favor. Miren, esa obra, ustedes la ven así, pero la otra imagen, ustedes ven eso es Odebrecht con otro nombre, pero ayer mencioné muchas veces a Lucas, el evangelista Lucas. Pues nada es oculto porque todo queda manifiesto. Ni nada es secreto porque todo será descubierto, óigase bien, y no hay nada que se pueda ocultar, ni secretos que se puedan guardar. Salen a flote, eso es el 8:17, Lucas, el Evangelio de Lucas, que dice eso. ¿Ustedes saben por qué lo traigo de nuevo igual que ayer? Porque ese equipo que hoy nos está gobernando habló tantas cosas de Odebrecht y hablaron, ¿y dónde están aquellos voceros verdes que acabaron con Odebrecht? ¿Dónde están? Hoy están todos en el gobierno. Juan Bolívar Díaz, principalmente. Zapete, Uchilora, toda esa gente. ¿Dónde están esos voceros? El mismo director de contrataciones públicas. Eso es Odebrecht, y con otro nombre, o de la misma Odebrecht, de todos los fraudes y todos los tollos aquí. Mírenlo ahí. Pero el gobierno no ha dicho nada. ¿Y qué han hecho? Enmascarar el nombre de Odebrecht para hacerla. Pero la obra lo delata porque ellos saben trabajar. Odebrecht trabaja limpio y trabaja bien y trabaja rápido. Eso es una victoria del gobierno del presidente Abinader, que yo felicito al presidente Abinader, porque van a entregar una obra en brevísimo tiempo, una obra bien hecha, bien construida, y ahí se ven los detalles. Pero fíjense la similitud con las obras que levantó Odebrecht en años anteriores acá. Muy bien. Ahora, esa victoria del gobierno significa una derrota también para el gobierno. ¿Por qué? Porque esa es la victoria de la verdad y de la realidad, de un hecho evidente, que es construir esa obra en tan breve tiempo y con la calidad que se ha terminado, porque creo que el miércoles mañana que se va a inaugurar, o el jueves, no sé. Pero ¿te saben por qué es una derrota? Porque esa obra derrota la ineficacia, la inoperabilidad, la ineptitud, la corrupción de obras que están en ejecución por parte del gobierno dominicano, como es la carretera Duarte, el 9 y el metro. Todo eso son derrotas
¿Por qué? Porque tienen 5 años construyendo aquello. Y esto tuvo que venir Odebrecht, señores, y terminar eso, pero yo creo que fue en cuántos meses, pero prácticamente yo creo que no tienen 1 año trabajando ahí. Y fíjense cómo esa compañía abrió, como se dice, el estómago de la avenida 27 de febrero, Elizabeth Aguilar ahí. Y miren el trabajo que se ha hecho, que además eso es una vista nada más, pero que eso se amplía, eso es una trompeta que abre y va para la caoba y se amplía entonces para la 6 de noviembre. Es decir, es un trabajo extraordinariamente importante, bien hecho, bien realizado, rápidamente realizado, y ahí se ve la estética, el trabajo, la calidad del trabajo que puede exhibir la compañía, que tiene, repito, un nombre que es Odebrecht con un nombre cambiado. ¿Para qué? Para no sufrir la vergüenza de tener que decirle a este pueblo que Odebrecht de nuevo está construyendo aquí, pero que ha construido bien. Ahora, yo no sé si van a auditar esa obra por los temores válidos o fundadamente válidos que deben haber ante una empresa que se encargó aquí, supuestamente se le imputó, y ellos mismos lo admitían, dicen, que sobrevaluaban las obras, que las sobrevaluaban, que pagaban comisiones. Perdón, pero no se sabe quiénes fueron los comisionados a los que se le dio el dinero. Nadie nunca lo dijeron y eran unos codinombres y qué sé yo. Bueno, hay que estar vivo para ver cosas en este país. Así es que se ha dicho. Bien, el señor Roberto Santana, que además de preboste, es presidente de la Cámara Dominico-China, ha servido unas cifras que evidencian lo que nosotros venimos diciendo aquí. ¿Para qué son estas relaciones con China? Bien, como dominico-chino, una Cámara dominico-china, que aquí hay gente que se inventa todos esos enredos, muchas veces consulado y cosas, para sacar algo, de ahí sacan siempre algo. O un consulado honorífico, o viaje para esos países, algo sacan de esas cámaras. Bueno, pues la Cámara Dominico-China de Comercio anuncian las operaciones comerciales entre China y República Dominicana fueron 22 mil millones de dólares. El intercambio comercial desde el 2020 al 2025 creo que fue que vi. Pero usted lo ve así y dice, pero excelente, pero entonces esas relaciones con China son extraordinariamente beneficiosas para el país. Pero no la desglosan, dan los números redondos. Pero ¿por qué no ponen cuáles son el intercambio que hay? ¿Qué nosotros despachamos a China y qué compramos? Eso, la mayoría es la compra que nosotros hacemos. Nosotros compramos, usted lo ven en los vehículos chinos, no lo ven ahí, los vehículos chinos, como están en las calles dominicanas ya ampliando cada día el número de más vehículos chinos, que son tantas marcas que uno ni sabe cómo que se llaman esos vehículos chinos. Entonces, nosotros del 20 al 25, en 5 años, probablemente importando de a 4.000 y a 5.000 millones de dólares, hacen 24.000 millones de dólares. República Dominicana importó 24.000 millones de dólares. Y Dominicana exportó 1.500 millones de dólares. 1.500 no más pudo haber exportado a China en esos 5 años, digo yo. Entonces, ¿cuál es el beneficio del intercambio? ¿Cuál es la relación de intercambio China-Dominicana? Pero no lo dicen ahí porque así es que trabajan. Es como una forma de neblinar las cosas, como para que uno no vea, o que vea nada más un concepto de eso. Es decir, el monto, 24.000 millones de dólares. Oh, pero las relaciones con China son excelentes. Muy bien, compramos 24.000 y exportamos 1.500. ¿Quién es que está ganando? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores. Bueno, Manuel Fermín en este programa tiene muchos años laborando al final de la tarde y además aquí en Teleimpacto, que me honra decirlo. Estamos acá desde el 2011, estamos instalados en esta estación de televisión. Y yo tengo que decir que pocas veces no he hecho mención en este programa de la importancia de los políticos de hoy, de la República Dominicana, los que tienen aspiraciones de dirigir el país, para que le dieran una lectura. Todo el que quiera dirigir este país, ha dicho Manuel Fermín, en 14 años aquí, corrido. Léanse esa obra de don César Herrera Cabral que se llama De Harmon a Trujillo. 14 años he estado hablando sobre esa obra. ¿Por qué? Porque aparentemente el único que la leyó desde el año 1966 para acá, el único político, repito, que leyó esa obra o conocía en detalle todo lo de esa obra, porque era un hombre que venía casi del decimonónico, que era Balaguer. Es decir, Joaquín Balaguer tuvo 59 años, casi 60 años, vamos a decir, hace que leyó De Harmon a Trujillo. Oigan bien, repito, tal vez no tenía que leerla, porque él conocía en detalle todo lo que don César trabajó en ese libro para la historia económica de la República Dominicana. Y yo, que soy un admirador de esa escuela de austeridad de Balaguer, siempre hemos estado diciendo, señores, cuidado con esa deuda que nos van a meter en un lío mayor. Lean esa obra para que vean, lean, estudien, reflexionen todos los quebrantos, todas las humillaciones que pasó la República Dominicana por esos endeudadores desde Báez hasta Heró, hasta Ulises Heró. De ahí hubo un salto y hombres como Cáceres, que le tocó renegociar esa deuda, lamentablemente, con muchísimos problemas, pero salió a camino. Y tuvo tanto éxito que lo mandaron a matar. Pero tuvo éxito en eso. Y le pudo dar formalidad a esa deuda o institucionalizarla, como se dice, con el gobierno de los Estados Unidos y todo aquello. Y organizar esas finanzas públicas que eran un caos. Pero desde que Balaguer se murió y dejó el poder, miren dónde nos llevan los endeudadores. Ahora están los pleitos entre unos y otros, peleando de quién ha endeudado más este país.
Desde luego, al presidente Abinader siempre le advertimos, presidente, si usted lea de Harmon a Trujillo, tal vez no viene con la intención que usted ha llegado de endeudar este país hasta la coronilla, como hemos dicho, simple y llanamente para sostenerse en el poder. Mande una austeridad, decíamos nosotros hace 5 años, que la austeridad, ¿por qué? Porque si usted encontró este país endeudado, usted lo que tenía que mandar era una austeridad, pero ¿qué pasó? Aquí no se hizo austeridad, se anunció, pero no se compró, no se hizo nada. ¿Qué fue lo que prefirió el gobierno actual? Gasto, el gasto corriente que nosotros lo hemos denunciado aquí desde que se inició. Presidente, dejen esa, usted no puede mantener ese ritmo de gasto, ni siquiera andar dando tanto tumbo en la calle, porque eso le compromete más a tener que seguir ayudando y dando y viendo. El gobierno, apurado, atacado por la oposición que mete baza, indiscutiblemente, ha visto que el gobierno ha saltado de 40 y pico de mil millones de dólares, que ya el PLD la había endeudado fuertemente también. Entonces viene este y dice, no, yo no me voy a sacrificar, yo lo que voy a hacer es que voy a endeudar más, pero yo no voy a dejar de reelegirme, y yo voy a aplicar una política de gasto. Es decir, voy a hacer un mercado, un nicho electoral a papeletazo limpio. Y se ha resuelto 5 años este gobierno a papeleta limpio. Gastos excesivos, corrientes, gasto, nada de inversión, gasto. Eso crea un déficit enorme y hay que coger dinero prestado para pagarse ese déficit presupuestario. Ahora, cuando el presidente siente el aguijoneo, entonces de la oposición, vamos a decir, le arroja en su propia cara y le dice, no, el 80% de la deuda que yo he tomado en mi gobierno es para pagar deuda vieja, cosa que no es verdad. Entonces, lamentablemente, la oposición, y digo que no es verdad porque ese ritmo de gasto que tiene el gobierno, de la única forma que se mantiene cogiendo préstamos. Porque el gobierno no quiere sacrificar, por ejemplo, me dirán, bueno, para pagar el déficit eléctrico hay que buscar los préstamos, 1.500 millones de dólares tenemos que buscar todos los años para eso. Pero resulta que Balaguer no buscaba dinero para pagar esa deuda. Para pagar el déficit eléctrico, Balaguer no buscaba deuda, no buscaba por la deuda. ¿Y qué hacía Balaguer? Bueno, de los ahorros internos daba algo para cubrir los apagones. Pero estos gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Buscan el préstamo, 1.500 millones de dólares, para pagar ese déficit. Y, pero un déficit eléctrico, sí, pero un déficit eléctrico que ustedes no quieren sacrificar el presupuesto. Y lo que sacrifican es la bóveda, lamentablemente. Entonces el gasto de este gobierno es lo que tiene esa deuda que la han llevado hasta donde está. Hoy ya debemos 76.000 millones de dólares. Entonces el presidente dice, no, eso fue para pagar, presidente. Si fue para pagar deuda, con más razón para que usted hubiera mandado una austeridad allá en el 20, cuando usted entró, dijo, no, espérense, este país debe demasiado dinero, tenemos que ser prudentes en el gasto. Vamos a tratar de producir localmente y recaudar y vamos a tratar de amarrarnos los pantalones, mandar a una austeridad verdadera y vamos a seguir pagando esta deuda, pero vamos a producir riqueza. No, lo que siguieron fue los gastos más. Métale ahí 300.000 familias más. Metan 2 millones, 4 a 7 millones el SENASA. Pongan 300.000 tarjetas, supérate, póngale más. Póngale bono luz, bono gas, bono escolar, bono por niños y niñas que estén en edad de escolar y que están en la escuela, a los padres 1.000, pero eso es un derroche, pensiones en forma alegre. ¿Quién paga eso? La deuda pública. Entonces, lamentablemente, el gobierno se ha visto, el presidente, después de ese discurso, ahí en la semanal,
ha encontrado una resistencia por parte de la oposición que dice que eso no es verdad, el presidente, y le han llamado hasta mentiroso al presidente, cosa que es mi respeto, pienso yo, pero dicen que eso no es para pagar deuda vieja, que no es verdad que sea el único gobierno que ha disminuido el porcentaje de deuda, porque ese otro. Se han inventado este mecanismo, digo yo, cantinflesco, de que, bueno, bajamos la deuda, pero digo yo, tipo Cantinflas, disminuimos la deuda, pero subimos la deuda. ¿Cómo se disminuye la deuda? Por el porcentaje de deuda y riqueza del país, el PIB. El presidente dijo en forma adánica, porque el adanismo sigue haciendo efecto en el gobierno, en sus principales voceros, y el presidente ha dicho que el único gobierno que ha bajado esa relación por ciento PIB es su gobierno. La oposición le ha señalado que pasó en el 86, que pasó en el 90, en el 94, que pasó en el 96. Leonel Fernández, recuerdo que bajó la deuda. Pero no bajó eso, el porciento nada más, no, que bajó el valor de la deuda. Entonces ahora, como decía Cantinflas, o será una cantinflada, digo yo, debemos más, pero debemos menos. Dice Cantinflas. ¿Cómo se explica? Por esa vía. Es decir, tomamos préstamo y préstamo, debemos 76 mil millones de dólares, pero resulta de que hay una relación porcentual, deuda PIB, que de 49 que la recibió el gobierno la bajó a 46. Eso es un éxito, pero presidente, usted tiene casi 40 mil millones de dólares más, 30 mil y pico millones de dólares más, y entonces, ¿por qué no bajan los intereses? Si debemos menos, ¿por qué los intereses no bajan? Pero eso es lamentablemente lo que ha estado pasando. Entonces, el 56% de todo ese préstamo utilizado ha sido ¿para qué? Para cubrir ese déficit, porque esto es un gobierno manirroto, que nosotros tenemos 5 años diciendo eso aquí, repitiéndolo a diario. Léanse de Harmon a Trujillo, ese libro, esa obra de don César Herrera. Lean eso, para que eso da grima el que lee ese libro. Entonces, el mejor referente de que la deuda es mala fue Balaguer, porque Balaguer hizo este país, lo construyó sin deuda, con austeridad, control del gasto, con prudencia, pero usted oye técnicos de este país diciendo que con Balaguer el país no crecía, que era un país chiquito, que se quedó chiquito, que este país no crecía porque no cogía préstamo. Hoy todas esas obras que Balaguer hizo sin préstamo, ¿son desarrollistas o no? ¿O han ayudado al desarrollo económico del país? Porque cuando Balaguer tomó este país había que ver aquello, era una litera. Y dejó un avión jet, como dijo Balaguer una vez. Le dejó a Leonel Fernández, mire, este es un piloto, tenga piloto, usted mire, usted va a pilotar un avión que está listo para el despegue, vaya, despegue, lo que usted va a volar tranquilo. Eso fue lo que Balaguer dijo. Pero Balaguer hizo una infraestructura en este país que si eso no es crecer o si eso no es desarrollo, entonces que me digan cómo es que se desarrolla. Y más, un desarrollo integral. Porque no hubo una área que Balaguer no atacara para abrir desarrollo e impulsar el crecimiento del país. Porque el país crecía a un 10 y a un 12% llegaba a crecer Balaguer. Y usted sabe lo que usted oye técnicos que digan que en tiempo de Balaguer no se crecía porque no se cogía préstamo. Hoy Trujillo hizo este país y no buscó préstamo tampoco. Y entonces, ¿cómo es que se construye? Entonces resulta que ahora, como sí ha dicho San Lucas en su evangelio, pues nada permanece oculto porque se manifiesta, ni nada puede ser secreto porque se descubre, sale al descubierto.
Esos son los evangelios de Lucas 8:17. ¿Por qué? Porque cuando se tomaban esos préstamos no se le ponía esa coletilla en el Congreso para pagar la deuda vieja o la deuda externa, no se le ponía eso. Por eso yo muchas veces aquí, en este programa siempre me llamó la atención, después de Balaguer, tantos préstamos que se han tomado en este país con esta coletilla para reformar o para cambiar las redes eléctricas del país. Siempre tomando préstamos y siempre con esa coletilla para remodelar las líneas de transmisión. Y yo siempre he dicho, pero señor, ¿y cuántas veces que van a remodelar? Pues cada vez que ponen una planta nueva hay que cambiar las líneas. Totalmente se vive cambiando. Entonces parece, era lo que yo decía, no, lo que pasa es que se ponen esas coletillas, pero es para justificar el préstamo, ponerle una coletilla falsa, porque realmente es para pagar deuda. Entonces que venían ustedes, si es así, tenía que decir que era para pagar deuda. Pero no hay un préstamo que diga que es para pagar deuda. Entonces, ¿qué indica eso? Que se nos oculta esa verdad. O eso no es la verdad. La deuda se ha pagado con los mismos mecanismos de siempre, pero la agricultura, la industria, la economía, el turismo, el comercio, las exportaciones, la inversión extranjera, ha crecido todo y la población ha crecido también. Y con eso se generan los recursos para seguir pagando la deuda. Pero esa relación deuda-PIB tan sazonada o tan sobajeada por los economistas no impide que los intereses cada año sean mayores y que la deuda aumente, porque repito, como diría Cantinflas, debemos menos, pero debemos más. Explíqueme usted, si no es una cantinflada. Esa es una realidad. Lamentablemente, el gobierno se ha visto atacado en ese flanco por la oposición, que repito, no pierde, mete baza, como dicen, el asunto, porque sabe que es una situación que va llevando el país por un callejón peligroso, como se ha señalado tantas veces, pero es que este gobierno no tiene disciplina de gasto. Y eso se ha denunciado en todo, por lo menos este programa. Yo me honro en decirlo así, porque tengo 5 años, porque vengo de esa escuela de Balaguer, venimos de esa escuela, por lo menos. La formación ideológica de que el préstamo fácil, la bóveda extranjera, es traicionera. Y yo me ocupé por eso, lo digo en forma tal vez jactanciosa, pero me ocupé de leer esa obra de don César Herrera Cabral, de Harmon a Trujillo, para tener una idea clara cómo es que se bate el cobre cuando usted no puede pagar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
he hecho un esfuerzo por acordarme de una expresión de Luis XVIII, aquel monarca constitucional francés, de los años después de la era napoleónica y eso, pero Luis XVIII creo que se llamaba, de la misma línea de Bonaparte también. Pero esa expresión, corrómpanse, compañeros, algo así fue. Esa expresión de Luis XVIII, arengándole a sus propios correligionarios, a sus propios súbditos. Corrómpanse, compañeros o compatriotas. Algo así es la expresión, no la tengo psiqui, como se dice. Pero esa última jornada del Consejo Nacional de la Magistratura manda un mal mensaje a la comunidad jurídica de este país. ¿De qué vale ser serio? ¿Para qué ser serio? Corrómpanse, compañeros, corrómpanse, jueces del país. Porque ¿para qué le va a valer a ustedes ser honestos y honrados? Serios en su trabajo, firmes en sus decisiones, en sus sentencias. ¿De qué sirve eso? Van a decir los jueces. Yo les invito, fájense a robar los jueces y no le hagan ya, porque no hay forma de que usted le digan a un empleado de la judicatura, mire, magistrado, hay que ser serio, hay que ser honesto, honrado, no se puede vender sentencias. Ah, muy bien. ¿Y de qué me vale eso? ¿Para qué me vale eso? Bueno, usted será una personalidad en el país, su familia siempre le va a guardar ese respeto y la comunidad le va a guardar ese respeto y la familia, cuando usted ya no exista, se sentirá tranquila, bien, el deber cumplido, la ejemplaridad suya. Ah, muy bien. Y entonces eso no le da garantía porque van a seguir siendo pobres. No importa que sean serios, serios, pobres, pero serios. No, le van a decir a la familia, o la familia le va a decir al güey, mira, corrómpete, como dijo Luis XVIII, a sus súbditos, a sus correligionarios o a sus funcionarios. Corrómpanse, compañeros. Y yo recuerdo, yo no sé quién fue que escribió algo de Ramfi Trujillo, creo que fue Ramfi que le dijo a Radamés, su hermano, cuando andaban en sus fiestas y sus juergas y todos sus derroches de poder y de riqueza, y su padre era diríamos, el dios de la calle, el dios callejero, sí, así mismo es, un Dios vivo. Trujillo, el Dios vivo. Mira, Radamés, insta a tus amigos que se hagan de dinero, que hagan dinero, porque uno no sabe mañana lo que pueda pasar. Yo no sé quién fue que dijo, alguien que escribió sobre Ramfi Trujillo, parece que era de las amistades de Ramfi, hizo ese señalamiento. Y fíjense cómo aquellos que vivían en aquella cuna de oro vivían. Miren cómo pensaban. Entonces, dígame usted, los jueces, ¿usted cree que vale la pena ser serio? Bueno, el presidente Luis Abinader y su equipo del Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar a 3 jueces. Pero resulta que estos 3 jueces son impecables, tienen una hoja de servicio limpia, ejemplar. Ah, pero hay que sacarlo. ¿Y por qué hay que sacarlo? Ah, porque no conviene tener gente tan seria aquí. Porque esos que son tan serios son un problema mañana, que esa gente no se puede narigonear, no se pueden... Esas cosas, señores. Oye, ¿a dónde que va a terminar este país? Corrómpanse, compatriotas o compañeros de la judicatura.
los jueces van a pensar en eso. ¿Para qué ser serio? Si el ser serio no vale nada en este país, porque ni siquiera vale una ratificación en el cargo como lo prevé la Constitución. Pero ¿qué dice el presidente? Yo actué de acuerdo a la Constitución y las leyes. Le sigue el señor Paliza y dice, no, nosotros estamos actuando mejor que los anteriores. Señores, pero yo recuerdo cuando nombraron, entonces, ¿cómo es que vamos a justificar las cosas de hoy como se hacían ayer? Como Trujillo escogía, o como Lili, o como Balaguer, o con todos los de atrás. Tenemos que avanzar y corregir. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se nombró al señor Napoleón Esteban? Ese señor era miembro del bufete de abogados del señor Sanz y del señor Sigmund Freud. Napoleón Esteban formaba parte de ese bufete jurídico. Pero el hombre lo promueven al presidente del Constitucional. Entonces, ¿para dónde que va este país? Esa es la institucionalidad que estamos vendiendo, lamentablemente. Así es que han ido pasando las cosas. Pero, dice Cantinflas, vamos bien, aunque vayamos mal. Vamos bien. Debemos menos, pero debemos más. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.